suena nuestras sonidos de consola, le podríamos definir. Eso implica que está del otro lado Matías Scher para hablar de lo que pasa con la tecnología y otras cuestiones. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, Bien, todo muy ¿vos? bien, todo muy bien. Bien, yo también escucho la musiquita y ya me condiciono a Y arrancar ya a te colaborar. ya te conectás Exacto. directamente a la Matrix. Mati, hoy es un tema grosso en lo que hace tecnología, inteligencia artificial. ¿De qué vamos a hablar? Muy bien, sí, y vamos a traer además fuente ahí de la alta categoría. El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto que traen los sistemas automatizados de contratación y despidos en el mercado laboral. Porque el algoritmo no solo está presente en nuestra vida a través de las redes sociales y la publicidad que consumimos, sino también que extiende su influencia a nuestra vida laboral. En estos días fue publicado un informe de la Escuela de Negocios de Harvard, algo así como la Universidad de los Riquirricones, que sostiene que el uso extendido de sistemas automatizados de contratación generó una enorme masa de trabajadores no explotados. Es obvio que la preocupación de estos riquis no es tanto enfrentar la discriminación, sino cómo acceder a un recurso no Ujú. aprovechado, ¿no? Las cosas como de quién vienen, por favor. Ahora, el problema que plantean es que la mecánica utilizada por los software automatizados para rechazar candidatos son variadas, pero por lo general se decantan en el uso de criterios simplificados para dividir entre buenos y malos aplicantes. Entre los criterios que utiliza y este reporte menciona, habla de la tendencia a filtrar empleados que tienen en sus currículums periodos superiores a 6 meses sin trabajar o aplicando criterios absurdos como solicitar experiencia en programación para personal de enfermería cuya única tarea relacionada es en realidad completar fichas médicas digitales. Ajá. Muchos de nosotros habremos pasado más de 6 meses buscando laburo, ni hablar la pandemia, entonces es una problemática completamente actual. De hecho, el mercado de reclutamiento laboral, es decir, las empresas, los software, todo esto que se organiza a través del negocio de contratar gente, representa hoy en día 1.750 millones de dólares, en realidad ese monto era en el 2017, y se espera que para el 2025 ese monto se duplique a los 3.000 millones. Uh, Según el informe de esta universidad, el 75% de las empresas norteamericanas utilizan estos servicios y ese número asciende al 99% entre las corporaciones de Fortune 500, es decir, las grandes corporaciones que controlan el mundo, Bien, Mati, como una Nestlé, consulta. Amazon, etcétera. Una Sí. consulta. En general hay grandes empresas que como que terciarizan estos servicios. Exacto, hay tanto empresas que lo terciarizan como que contratan ya sea programas o servicios directamente para su empleo, Ahí va. para su compañía. Inclusive uno a primera vista creería que como nosotros estamos en un país que está lejos de ser la punta tecnológica, estaríamos un poco más a salvo, pero si uno considera la extensión de portales de empleo como Boomerang, LinkedIn y CompuTrabajo, no es osado asumir que esas compañías digitales ofrecen a las empresas también un sistema de filtrado cuyos criterios permanecen tan ocultos y obtusos como los que se presentan en el informe que mencionamos más arriba. Ahora, esto presenta una problemática también en la automatización de los despidos. Hubo hace unas semanas una noticia de que una compañía tecnológica rusa, que es la que automatiza los pagos para servicios como Twitch o Steam, utilizó inteligencia artificial para despedir al 30% de su planta de empleados por baja productividad. No tardaron en surgir críticas de propios especialistas en programación cuestionando los criterios utilizados, los cuales a primera vista prefieren a los que hubieran pasado más horas trabajando en lugar de aquellos cuyos aportes hubieran aportado más y tenían mayor impacto. Incluso cuestionaban que ninguno de los empleados despedidos había sido informado previamente de cuáles iban a ser los criterios de evaluación que iban a definir su situación laboral, ¿Te o puedo es hacer decir, una qué es lo que la pregunta, Mabel? empresa esperaba de ellos. Sí. Por ejemplo, viste que hay algunas empresas que o sea, te controlan según el movimiento del mouse y demás. O sea, este algoritmo ve qué movimientos vos tenés en la computadora, entonces tu evaluación básicamente es cuán conectado estás. Y la crítica es, no podés evaluar así porque no estás evaluando el pensamiento de la persona que está atrás de la computadora. Exacto, en este caso era una empresa más especializada que tiene que ver con la programación, entonces lo que registraba era
códigos escribiste vos en un día. Ahora, Uf. no importaba si fue con un código el que resolviste el problema o si metiste 10 códigos solo para llenar el tiempo. Efectivamente, lo que quería la empresa es que vos esas 8 horas que tenías que trabajar las trabajes. No importa si en 2 horas cumplías tu trabajo. Pero bueno, así funciona el capitalismo, seamos honestos. El problema que ya mencionamos en otras columnas no son los algoritmos en sí mismos, sino quién los diseña, qué criterios utilizan y qué objetivos buscan obtener. Los algoritmos suelen tener criterios ocultos cubiertos de un manto de falsa objetividad matemática, los cuales afectan sus resultados. Si al ser diseñado el algoritmo prioriza la cantidad de horas trabajadas, como mencionábamos recién, sobre sus verdaderas cualidades, es evidente que va a presentar un resultado distorsionado, también discriminando, como en los casos anteriores, a las personas que por A o por B no hayan logrado mantener empleos estables. De hecho, es notable cómo en el informe de esta universidad de la empresa norteamericana, que los trabajadores mayores o desempleados por mucho tiempo necesitan aplicar un promedio de 50 empleos para acceder a una entrevista. Y el desempleo en Estados Unidos está muy por debajo de la Argentina, así que imagínense acá. En orden de dificultad, le seguían aquellos que tenían o problemas de salud, o tenían un historial de consumo problemático de drogas o alcohol, tenían problemas de salud mental, o no hubieran terminado la secundaria. Es decir, un sesgo claramente discriminatorio. Claro. Ahora, volviendo a lo que busca Ricky Ricón, no es casual que los muchachos lancen este informe para explotar mejor a los sectores desplazados del mercado laboral en la situación actual de pandemia y crisis económica. En países como Estados Unidos o Inglaterra hay actualmente una crisis de empleo generalizada y agudizada por la pandemia. En redes sociales se hicieron muy comunes carteles de empresas como McDonald's, Burger King, quejándose de que la gente ya no quería trabajar. Disculpen las molestias, la gente son todos vagos, son choriplaneros, ya nadie quiere trabajar. Ahora, lo bueno es que rápidamente fueron sobrepasados por carteles que dicen, disculpen las molestias, renunciamos todos por horribles condiciones de trabajo. Claro. Algo comprensible si recordamos que los salarios, incluso el mínimo, se encuentran estancados en los Estados Unidos desde los años 80. Bueno, aparte, de hecho, McDonald's McDonald's salió ahora a pedir empleados más jóvenes, o sea, Claro. abiertamente poniendo carteles de que buscaban empleados de 14 y 15 años, hasta 15 años. Sí, y para Exacto, inclusive ser hacen concreto, tramoyas. acá en Argentina, por ejemplo, para no hablar de Estados Unidos, o sea, con un Big Mac le pagan el día del laboral al trabajador. O sea, eso es también lo que hace McDonald's. Exacto, y no solo están buscando empleos más jóvenes, sino que inclusive recurren a cosas como si venís a la entrevista te pagamos, pero si rechazás el puesto porque es una basura, no te pagan una mierda, etcétera, le informamos al gobierno para que pierdas tu beneficio de desempleo. Es decir, te chantajean con eso. Inclusive en Estados Unidos y en Inglaterra, que tiene otros problemas por la crisis migratoria del Brexit, las compañías están exigiendo al gobierno la posibilidad de contratar con salarios debajo del mínimo a prisioneros, algo que es especialmente espeluznante si recordamos que la enorme mayoría de las personas encarceladas lo están por tenencia de drogas para el consumo personal o por crímenes no violentos contra la propiedad privada. Es decir, están solicitando trabajo esclavo antes que aumentar los sueldos que ofrecen para, supuestamente, en la libre competencia, si vos no conseguís trabajadores deberías ofrecer más plata. No, acá lo que piden son presos que estén obligados a trabajar. Obviamente, mi corazoncito comunista preferiría que los carteles de los laburantes digan estamos en huelga por mejores condiciones de trabajo y no simplemente que renuncien. Pero el rechazo de millones a trabajar en condiciones paupérrimas es una expresión de una generación que está harta de empleos basuras en los que se le va la vida en cambio de salarios que no les permite alquilar. Olvídense, por supuesto, de ahorrar. Tras décadas en la que la lucha por la ganancia presentaba una clase obrera desorganizada y en constante retirada, hoy en día empieza a cambiar la subjetividad de millones que ya no están dispuestos a entregar su vida para garantizar las ganancias y los viajes espaciales de sus empleadores. Ahí va. Bien. La inteligencia artificial en una de las partes oscuras. Tiene varias, ¿no? También en el marco de para lo que se la está utilizando, más allá de las ideas futuristas y de hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Que hay muchísimas derivaciones, pero esto es muy concreto del uso que se le está dando, al menos a una parte de lo que se ha desarrollado como inteligencia artificial. Mati, esta es una pregunta difícil, o sea, primero, ¿Gilda sí o Gilda no? No, sí, Gilda sí. Gilda Aunque sí. no soy muy cumbiero, Gilda sí, sin duda. Bien, él rompió ahí, entró en el segmento geek, Obvio. Gilda. Bien. Sí, ni hablar. Bien, A ver, bien. hay sectores que no, pero Gilda es de masas, inclusive entre los frikis, ¿qué querés que te diga? Que no hay con qué darle, claro. Claro. Hay que, no te podés Más quedar bien, ni afuera No, y no yo lo bailarla. he visto venir hasta abajo con Gilda, Mati.
Con Gilda, otra cosa. Soy más de, no voy a mentir, soy más del palo de la electrónica, pero sí, con Vamos, Gilda Mati. te hace mover la cola, ¿qué decir? Bien. Team Electrónica. Mati, un abrazo, nos vemos la próxima. Un abrazo, chiques, un besote. Saludos.